El presupuesto de la provincia en lo que se refiere al área de infraestructura, más específicamente a lo que son las obras hidráulicas, se ha ejecutado en una mínima parte, apenas 14% de lo ejecutado en el primer semestre, y esto se está trasladando a todo tipo de obras, aguas y cloacas, donde se han ejecutado cifras irrisorias. Se está gastando más en folletería, en panfletos y en afiches en la vía pública para difundir las supuestas obras que se están haciendo, que lo que se está concretando de forma efectiva. Todo esto llevó a que los vecinos, las asambleas barriales de La Plata, mantuvieran una reunión con la gobernadora en la semana que pasó, y la verdad es que se fueron con las manos vacías. Esta situación está generando una profunda preocupación y también una suerte de reclamo cada vez más constante para que el Estado empiece a hacer las obras que en su momento prometió que iba a hacer y que ni siquiera se está ejecutando lo dispuesto en el actual presupuesto. Tenemos un informe para compartir con mayores detalles de todo lo que estuvimos hablando. Bien. Estamos ubicados en justamente lo que es la bajada del puente Pueyrredón, en la avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, y sí, podemos ver que está totalmente anegada, desde la bajada hasta las vías del Tren Roca. Se pueden observar ya en algunos lugares, en las calles cercanas a la costanera, como de a poco se han ido anegando. La subejecución presupuestaria y el desvío de fondos por parte del Ministerio de Infraestructura bonaerense a cargo de Edgardo Sensón complican a las ciudades más pobladas de la provincia que deben combatir las inundaciones. La situación es crítica desde hace, no de ahora, de hace por lo menos 30 años, donde yo en particular soy de los que pienso que ha incidido el cambio climático. No hay un panorama alentador para decir, bueno, fue algo estacional, esto se va a cambiar, se va a modificar. Entonces, no, realmente se debe encarar con un plan agresivo, pero también acorde con la realidad económica que podemos tener a nivel provincia y a nivel país, ¿cierto? ¿Cómo calificaría las obras que se están ejecutando, si es que se están ejecutando en la provincia? Yo creo que sumamente insuficientes. Sumamente insuficientes. Para mí el principal problema es que todavía no hay un plan de infraestructura. El ministro de Infraestructura bonaerense, Edgardo Sensón, cuya renuncia sería inminente, ejecutó en el primer semestre apenas el 13% del presupuesto. Escuchar a veces que estén planteando que con 10 años de obra, así como estamos yendo, se va a solucionar el tema, es desconocer la realidad. Y lo digo a nivel de funcionarios que están a veces haciendo esas declaraciones, ¿no es cierto? Lo he escuchado en su momento al ministro Sensón, o lo he leído en una declaración donde decía, sí, en 10 años con esta inversión nosotros necesitamos para poder sacar adelante el tema de infraestructura. No, yo creo que falta un sinceramiento y falta planificación. Las dos cosas. Lo que se va acercando a la inversión actual que tenemos para este presupuesto 2017 es pasando inclusive los 50 años. Creo que da una extrapolación a los 60 años. O sea, ¿sí? Que se tardaría 60 años con este nivel de inversión. Sí, y a ver, que sería algo ilógico, porque yo en 60 años, ¿qué estoy diciendo? En 60 años yo ya las obras que inicié originalmente, si no te hago un mantenimiento, tengo que hacer una inversión adicional, obviamente. Una de las ciudades más complicadas con las inundaciones es La Plata, donde el 2 de abril del año 2013 una tormenta produjo una catástrofe que dejó al menos 89 muertos. Pasaron más de 3 años y no hay un solo funcionario procesado, pese a las denuncias de que el gobierno de Daniel Scioli falsificó el número de muertos y cometió numerosas irregularidades. Además, se anunciaron un paquete de obras para la ciudad que aún no finalizaron. Las obras que se tienen que hacer son importantes, pero no resuelven por sí solas la problemática nuestra. La problemática tiene que tener en cuenta un sistema de alerta y plan de contingencia que tiene que ser a nivel regional. ¿Qué
pasaría si hay una tormenta similar a la del 2013? ¿Vuelve a pasar lo mismo? Y exactamente lo mismo, porque fíjense, acá estamos justo a la vera de un arroyo, el arroyo Carnaval. Es una de las cuencas principales de lo que es la ciudad de La Plata. Y solamente se plantearon obras que son mitigadoras. O sea, una obra mitigadora te está diciendo, mirá, te vas a inundar menos. Acá digo que se va a volver a inundar igual, porque hay sectores que no se hizo absolutamente nada de obra. Acá digo que se va a volver a inundar igual, porque hay sectores que no se hizo absolutamente nada de obra. Para mí el principal problema es que todavía no hay un plan de infraestructura. ¿Y la concepción cambió con la administración que asumió el 10 de diciembre? La forma de encauzar la solución sí ya me da una idea de que sigue siendo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque están planteando obras de donde van a seguir pasando el problema de un municipio a otro y no hace lo que deberían hacer. El caso más emblemático es el de la obra que une los arroyos El Regimiento y El Gato en La Plata. Cuando veo que lo que se va a hacer sigue siendo una respuesta que va a ser parcial. Los resultados se van a empezar a ver luego del segundo año de obra. El 2 de abril de 2013 se produjo una trágica inundación en La Plata que dejó pérdidas millonarias, dejó víctimas fatales. En un momento el gobierno anterior planteó que había 51 víctimas. El juez Luis Arias con su investigación determinó que por lo menos hubo 89. Está con nosotros Arias. ¿Por qué hubo esas diferencias en el reconocimiento de la cantidad de muertos? Bueno, yo creo que tomó el control de la situación territorial la policía de la provincia de Buenos Aires, un fiscal ausente, que no controló absolutamente nada, y esto permitió, con la complicidad del entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, el ocultamiento de muchas personas que habían sido víctimas de la inundación y que no fueron registradas oficialmente. ¿De qué forma fueron ocultando a esas víctimas? Bueno, hubo, digamos, diversas maniobras, ¿no? Algunos certificados falsos de defunción donde hacían aparecer a las personas como que habían fallecido por causas naturales, no ingresaban a la morgue, al circuito judicial, porque le decían a los parientes, mire, no estamos colmados de trabajo en la morgue, búsquese un médico que le certifique la muerte como natural y créeme el cadáver. Estos se fueron del circuito judicial, no fueron computados. Otros aparecieron después de la inundación, varios días después o incluso meses después. ¿Cómo se truchaban estos certificados de defunción? ¿Cómo lo hacían? A través de médicos forenses. Pero, digamos, el problema de la inundación de La Plata no es solamente lo que ocurrió, ni siquiera las obras. El problema es que no tenemos un plan de contingencia, porque a veces no se puede luchar contra la naturaleza. Es decir, en Centroamérica no hacen un paredón para evitar los huracanes, o en Chile, no sé, alguna otra obra para evitar los terremotos. Nosotros, el mal que más nos afecta en la provincia de Buenos Aires es las inundaciones, y cada vez más, porque está dicho por los expertos en cambio climático, que se van a extremar estos fenómenos. El problema es que tenemos que saber cómo evacuar a la gente, cómo ponerla a resguardo, cómo garantizar la integridad física de las personas y que no se mueran, porque la principal causa de muerte en la Argentina por factores climáticos son las inundaciones precisamente, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que después hubo otra inundación en Luján, casi 4.000 autoevacuados. No podemos tener autoevacuados, tenemos que tener planes desarrollados para, si no nos desborda un problema como ocurrió en La Plata, la gente pueda estar a salvo. Debe haber también determinados tipos de alertas, estaciones meteorológicas que nos avisen cuando viene el agua hacia la ciudad. En fin, ¿qué se hizo mal desde el Estado en ese momento? Eso es mucho menos costoso que las obras, porque las obras mitigan, como bien lo decía el ingeniero Velasco, las obras no van a garantizar que no nos volvamos a inundar. Lo que sí va a garantizar un plan de contingencias adecuado, un plan de prevención, es qué hacer con la gente si esto ocurre y ponerlo a resguardo. Que esto es lo que estamos necesitando. Eso no se necesita dinero, se necesita algo que escasea más que el dinero, que es el compromiso. Está también con nosotros el exdiputado provincial del Frente para la Victoria, Guido Lorenzino, de alguna forma también parte del gobierno anterior. ¿Qué tal, Guido? ¿Qué piensa de esto? ¿Es verdad se ocultó parte de los muertos? A ver,
tomaba recién lo que decía el doctor Arias, me parece que claramente la ciudadanía necesita saber la verdad. Creo que si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es la verdad. Sean 60, 80, 90, lo importante es saber la verdad. Después hay responsabilidades, como plantea el doctor, de encubrimiento, falsificaciones, aquel que las hizo tendrá que pagar. Pero a ver, yo, y me hago cargo porque yo fui diputado 8 años, creo que la responsabilidad de esa catástrofe no es del gobierno. Después podemos discutir el plan de obras que se está llevando adelante y el manejo que hubo sobre los muertos. Me parece que lo que necesitamos todos es en el corto plazo, en el tiempo más razonable posible, saber la verdad, qué números de muertos reales hubo en la inundación de La Plata, por causas provocadas por la inundación, hayan sido de manera inmediata o inmediata. Una vez que sepamos eso, será la justicia la que tendrá que investigar si hubo algún tipo de responsabilidad o de ocultamiento. ¿El gobierno anterior actuó bien, según tu planteo, cuando ocurrió la catástrofe, cuando ocurrió la inundación? La verdad, cuando uno está en catástrofe, nunca actúa bien, siempre actúa en función de la necesidad. Seguramente, visto hoy, a 3 años vista, hay muchas cosas para reflexionar y haberlas hechas de otra manera, un poco lo que plantea el doctor Arias. Yo creo que un tema claro que tenemos que tener todos los que tenemos alguna responsabilidad política y pública es que haya un plan de contingencia y emergencia más allá de las obras de infraestructura. Y obviamente en el tema de los muertos el manejo no ha sido el más cuidadoso porque hoy todavía está en discusión la cantidad de muertos. Entonces creo que lo mejor y lo más sano para todos es que se sepa rápidamente quiénes murieron en esa fecha por causa de la inundación. Una vez que se sepa esa, que la justicia investigue con mucha claridad. Lorencino, en aquel momento, ¿no había una bajada de línea o cierto temor político de dar a conocer cuántos eran los muertos? No. En cuanto a por ahí se hablaba de una comparación con lo que era la tragedia de Once y Scioli metido en la campaña no quería que las víctimas superaran lo que había sucedido en la tragedia de Once. No me consta. ¿Esa es una leyenda? No, no me consta. No es una leyenda, no me consta. Digo, estuve ahí, no me consta. Lo que digo es, en la emergencia, cuando pasan semejantes situaciones, lamentablemente muchas veces uno se cree que es el responsable por el fenómeno climático y uno no es responsable por eso. Uno es responsable por el actuar, por el accionar, por lo que tiene que ver con las obras de infraestructura que hay que llevar adelante, pero no por el hecho climático que nadie lo previó. ¿Y en materia de obra pública se actuó bien en el gobierno anterior? Se avanzó bien, se avanzó en función de los recursos que nosotros teníamos, porque recordemos que la provincia tiene un déficit estructural respecto al atraso en coparticipación y el Fondo del Conurbano, que hace que no tenemos los recursos genuinos. Entonces dependíamos de las transferencias del gobierno nacional y hoy... Pero había habido algunos avisos. En el año 2008 la ciudad sufrió una inundación no tan grave, pero muy grave, con lo cual estaban dados las circunstancias de que se podía haber actuado antes quizás, ¿no? ¿Hacen alguna autocrítica respecto a esto? Obras se hicieron y si yo te puedo decir, en la provincia de Buenos Aires faltan un montón de obras por hacer y de hecho el gobierno que está hace 11 meses solo ejecutó, y usted lo dijeron en el informe, el 14-15% del presupuesto total de la provincia en La Plata no es más del 4 o 5%, con lo cual si empezamos a mirar siempre hay déficit. En el tema de La Plata, respecto al plan que se había planteado llevar adelante, estuvo casi en un 55% de ejecución y en estos pocos meses se avanzó muy poquito. Me parece que lo que tenemos que hacer todos es, si le damos un endeudamiento a un gobierno, después constatar si el dinero que se le dio se utilizó. El único dinero que se utilizó hoy en la provincia de Buenos Aires es el que consiguieron los intendentes, que es el endeudamiento para pequeñas obras y el endeudamiento para seguridad, que fue de 15.000 millones de pesos. Eso es lo que hoy la gobernadora y el resto de los funcionarios provinciales están mostrando. Todo el resto del endeudamiento que se dio para obras de infraestructura, hoy en la provincia no estamos viendo ningún resultado inmediato. Está bien que pasaron 11 meses, pero no hay ni siquiera licitaciones ni obras que están comenzando. Bien, sin embargo, sí, escuchándolo al exdiputado, con respecto a las responsabilidades de esa tremenda inundación, la mayoría de quienes estamos acá... Son de La Plata. Sí, estamos en La Plata también y la verdad que fue muchísimo peor de lo que salió en los medios, la verdad. Esta causa no tiene imputados salvo el doctor, ¿no es cierto? Porque quien fue el que fue, por ejemplo, a la morgue, intentar ingresar para investigar qué era lo que pasaba y no lo dejaron. ¿Esto es así? ¿Usted quedó...? Sí, digamos, hay todo un esquema de impunidad en esta situación. La cantidad de muertos ya está determinada. Son 89 víctimas fatales, 16 casos dudosos, que nosotros tenemos el convencimiento de que fueron víctimas también, pero no se pudo demostrar judicialmente. ¿Por qué son dudosos esos casos? Porque justamente no hubo pruebas suficientes para poder afirmar fehacientemente que fueron víctimas de la inundación, pero
digamos, hay una alta probabilidad de que lo sean. Digamos, mi convicción personal es que efectivamente fueron. Porque fallecieron después, varios días después de sí, a de partir después de la inundación, indirectamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubo lo que pasó adentro del Hospital Español, claro, que fue terrible. Nunca se pudo saber qué pasó ahí adentro. ¿Qué pasó? Pero fallecieron personas. Probablemente hayan hecho un triage, que es un procedimiento en emergencia, no tenían electricidad, no funcionaban los respiradores, no había respiradores suficientes, hicieron bolseos, bolseaban con respiradores manuales y probablemente hayan sido escasos, lo hayan utilizado para salvar la vida de los niños, de los más pequeños que estaban allí y digamos, los más ancianos fallecieron. Esto es un procedimiento habitual en crisis, pero lo que pasa es que nunca los sinceraron. Es probable que haya sucedido, no lo puedo afirmar, pero nadie declaró, los que podían saber eran empleados del propio hospital, de modo que no iban a declarar esa situación. Después hubo ciertas enfermedades como leptospirosis, falleció gente por leptospirosis, que tiene, digamos, son enfermedades que se propagan con las inundaciones, pero tampoco podemos afirmar que la inundación haya sido fehacientemente la causa. Tenemos que recordar, esa fue las inundaciones que la expresidenta Cristina estuvo caminando por las calles de La Plata visitando a sus vecinos del barrio cerca donde ella había vivido. ¿Por qué el oficialismo en ese momento habría intentado ocultar las víctimas? Yo lo desconozco el motivo, pero sí hubo, digamos, la documentación demuestra que hubo intenciones de ocultar. El primer listado que se da de 51 víctimas, por ejemplo, tenía un ciudadano, Suárez Salazar, que era un ciudadano peruano que había muerto electrocutado. Cuando aparece una víctima más, Nélida Reyes, lo sacan a Suárez Salazar y lo reemplazan por esta mujer. ¿Por qué? Porque no era un ahogado, había muerto electrocutado, entonces no lo consideraban un muerto de la inundación. Entonces hubo estas maniobras para no exceder el límite de 51 que se habían propuesto. Y en un momento lo denunciaste a Luis Arias, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué? No, pero fue por otra causa, no fue por este tema. ¿Por qué causa era? No, ahora no recuerdo, había pedido el juicio político por un tema, pero no fue por el tema de la inundación. Tendría que recordarlo, fue por un tema... Fue por el tema de la inundación. Fue por el tema de la inundación junto con el... No, pero fue por otra causa anterior. Junto con el legislador Difacio. Yo tuve 2 pedidos de juicio político a él, una denuncia penal que fue en su anterior a la inundación y un pedido de juicio político a él por el mal desempeño. ¿En qué me refiero al mal desempeño? Digo, si tenemos un número, hay un número... No, perdón, que aquí es necesario aclararlo. Hay un número, pero para la inundación... Luis, ¿vos te acordás por qué te denunció Lorenzino? No, pero déjame terminar porque me preguntaste a mí. Sí. Hay un número de víctimas, ¿no? Hay un número de víctimas. Todos tenemos dudas si hay responsabilidad política o pública respecto de los funcionarios del gobierno anterior. Lo que habría que hacer es la denuncia, si hay una denuncia penal o una causa abierta, que esas 86 víctimas, 89 el número que plantea el doctor, se investigue y me parece que es mucho más transparente y serio que seguir manoseando el tema judicialmente o en los medios. Si hay una responsabilidad del que sea, del gobernador, ministro, policía, jefe de morgue o el que sea, habrá elementos para poder hacerlo, porque si ya está cerrado el número de víctimas es mucho más fácil. Entonces creo que en esto hay que ser preciso. En ese momento yo sentía, y ahora recuerdo, es verdad, yo pedí 2 juicios políticos a él y una denuncia penal. La denuncia penal es por una causa anterior, no por este. El juicio político, porque me parece que él había hecho un manejo que no tenía que ver con ayudar, sino con generar una sensación de temor en la sociedad que no aportaba a la solución. Si ya tenemos un número, es más fácil, hay un número de muertos, bueno, que se acerquen todas esas pruebas a la justicia penal y que la justicia penal investigue y determine la responsabilidad. Luis, ¿qué tiene para decir de esta denuncia que ocurrió en ese momento? Sí, fui denunciado por eso junto con el legislador Difacio, Lorenzino Mate y Difacio. Se reunió el jurado de enjuiciamiento y determinó por unanimidad que no había ninguna irregularidad en mi actuación. Digamos, yo lo tomé como una de las tantas presiones que yo he recibido en ese momento para no avanzar con la causa. ¿Por qué representaba una presión esa denuncia? Claro, y evidentemente... No, pero Luis, no es una presión, es un mecanismo que uno tiene. Cuando un ciudadano entiende que la conducta de un magistrado no corresponde al derecho, uno puede denunciarlo. Después está el jurado y el mecanismo que dijo no hay elementos. Respetémonos en la palabra, no es apriete. en el uso de la palabra. Yo, digamos, el intento fue desacreditar a un magistrado que está interviniendo en una cuestión que tomó Estado Público. Esta era la finalidad.
Eso es una presión importante. Someter a un magistrado que está desde el oficialismo investigando algo que el oficialismo no le conviene, es someterlo a una presión y desacreditarlo frente a la sociedad. Entonces yo creo que eso fue la intención. Pero bueno, el resultado fue, yo no tengo problema, nunca tuve nada que ocultar, siempre me he manejado con absoluta transparencia, de modo que siempre estuve confiado en este tipo de situaciones, y de hecho el jurado determinó por unanimidad que no había ninguna irregularidad. ¿Cómo avanzó la investigación con los responsables o los supuestos responsables del ocultamiento de los números de muertos? Eso atañe a la justicia penal, no a mi juzgado. Pero la justicia penal no avanzó absolutamente nada. Fue cómplice de la policía en todo momento. Es decir, quien tomó el control territorial y judicial de la cuestión fue la policía, a cargo del entonces ministro Ricardo Casal. La policía utilizó la morgue policial precisamente y no la judicial. Acá estaba interviniendo un fiscal, el fiscal con Domingo Alcorta consintió que en vez de utilizar la morgue judicial que funciona en la asesoría pericial, se usara la morgue policial. Y esto permitió que la policía acudiera a viejas prácticas como falsear causales de muerte para cumplir con los objetivos que era no mostrar la cantidad real de víctimas que había. ¿Cómo la falseaban? ¿Qué truchaban concretamente? Bueno, esto que yo mencionaba, hubo muchas formas. ¿Pero que ponían un paro cardiorrespiratorio? Exactamente, paro cardiorrespiratorio no traumático, y en el informe que se mandaba al registro de las personas se decía que había muerto por un carcinoma hepático, en el caso de Juan Carlos García, que fue el primero que nosotros encontramos, carcinoma hepático. Y el hombre había fallecido en la calle, ahogado, luego que no pudo resistir el tiempo de estar abrazado a un poste, y fue encontrado por su hija, Paola García, que caminó toda la ciudad para poder hallarlo. Y estuvo 5 horas tendido en una rambla en la avenida 32, esperando que vinieran los autos de la morgue a retirar el cuerpo. Hasta que la policía les dijo, miren, no lo van a retirar porque no tenemos morgueras, de modo que búsquese una casa de velatorios ustedes y bueno, dispongan del cuerpo. Y de ese modo lo sacaban del circuito judicial. ¿Y el gobierno anterior se adelantó a dar el número o se manejó como tenía que hacerlo? Se adelantaron, está mal el número, ahora tenemos un número real. La verdad que él es juez, digamos, me parece que contar y decir que la justicia o los fiscales que están investigando tienen connivencia, en todo caso tendrá que él hacer una denuncia penal. Sí, la hice y además, ¿y qué pasó con esa denuncia? Y lo digo con fundamento. No, pero Luis, porque si no uno dice cosas, hay que ser responsable. No, yo soy muy responsable. Bueno, si hay 86 muertos, hay un fiscal investigando y el fiscal vos crees que es cómplice o tiene una responsabilidad penal, denuncialo, pedí el juicio político. Lo denunciamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa causa? Hice inmensidad. Pero Luis, ¿qué pasó con esa nada, causa? Como ninguna. Por eso yo hablo, por eso yo digo que hay un sistema de impunidad. Pero no podemos. Perdóname. No creo eso. Yo creo que hay que ser responsable, estoy de acuerdo con vos, pero hay que ser responsable cuando uno dice que alguien es irresponsable. Sí. Entonces, es fácil acusar a otro irresponsable. No, pero vos también decís ¿leíste la causa? ¿Vos leíste mis sentencias? Algunas sí, ¿Cuál? no todas. ¿Cuál leíste? ¿Respecto a qué tema? A la inundación. No, este tema no. Bueno, entonces... ¿por qué? El número fue distinto. No, discúlpame, esto es serio. Entonces, ¿por qué me acusás de irresponsable? Si ni siquiera leíste mis sentencias. La connivencia del sistema penal. Yo hice las denuncias a través de mis sentencias. Perfecto. Denuncié, hice innumerables, porque no solo esto de la inundación, esto de los muertos... avanzan las causas dio lugar, esto de los muertos dio lugar a múltiples irregularidades. Nosotros descubrimos un sistema en la morgue, por ejemplo, donde se enterraban muertos con doble identidad. Había 2 tumbas con una misma identidad. Esto, además, se inscribían en el registro con una doble identidad. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Significa que vos podés matar a una persona y que nadie se entere, enterrándolo. ¿Quiénes fueron los responsables de la hacer eso? policía de la provincia de Buenos Aires, el fiscal Martini, que ordenó la doble inscripción. ¿Le pediste juicio político a Martini? No, yo hice la denuncia penal. Yo hice la denuncia penal. Si hizo eso ese fiscal, hay que echarlo a la justicia. A mí no, el juicio político vendrá después de la investigación. Pero ¿sabes qué pasa? Mirá lo que pasó. Hice la denuncia penal. ¿Dónde cayó esa denuncia penal? En la fiscalía del propio Martini. O sea, se investigó el mismo. Pero no solo eso. Desapareció la causa. Desapareció el expediente. Entonces, pero además, el fiscal Paolini, que es el que tendría que haber investigado
junto con el fiscal Condomía Alcorta, jamás imputaron a 3 policías, que ahora dicen que la orden se le había dado el propio fiscal para ocultar las víctimas, se le había dado el propio fiscal Condomía Alcorta. Fueron liberados esos policías, hasta esos policías lo dejaron sin culpa. Cuando no me dejaron entrar en la morgue, el comisario Pablo Vázquez comete un delito, no cumplir una orden judicial. Es un delito, está penado por el artículo 239 del Código Penal, delito de desobediencia. Lo absolvieron al instante el juez Melazo. O sea, acá hay un sistema de impunidad en la provincia de Buenos Aires. ¿Hubo factores mediáticos para ocultar esto? Sí, por supuesto, la complicidad del diario El Día de La Plata, ¿cierto? Que permanentemente ocultó la realidad de las cosas, que lo quiso poner al juez Atencio a cargo de la causa, negando que la causa estaba a mi cargo. Juez Atencio que a su vez cumplió una actuación absolutamente irregular, yo lo he denunciado, prestándose al juego del Poder Ejecutivo, haciendo una puesta en escena como que en la morgue no pasaba nada. ¿Querías hacer una pregunta? Cuando después no pudimos entrar. ¿Qué cargo se le imputa? Digo, ¿cuál es la pena que se le imputa a todos los responsables, no solamente a los médicos forenses, sino al Estado, ¿no? También en pena, no podemos hablar de pena, porque no hay delito hasta ahora, no hay imputación. Los delitos que se denunciaron fueron de estrago, abandono de personas, falsificación de instrumento público, es decir, hay delitos contra la administración, hay delitos contra las personas, hay múltiples delitos, pero el fiscal, que es el que debe acusar, llevar adelante la acción penal en nombre de toda la sociedad, no impulsó ninguna acusación al respecto. Bueno, agradecemos mucho su presencia, su participación, igual la de Guido, un gusto como siempre. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, seguimos en Todo en Uno, no se vayan. Les recordamos que tienen nuestro Twitter para comunicarse, @todoenuno.dom, nos pueden mandar sus comentarios. Nosotros hacemos una breve pausa así de chiquitita y ya nos vemos enseguida.